Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast CIS Online, donde hablamos de ciberseguridad, cumplimiento normativo, toma de decisiones informadas para las empresas. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre el escenario actual de la Ley de Protección de Datos Personales, qué exige, a quién aplica, qué riesgos trae no cumplirla, sobre todo cómo una empresa puede abordar de manera práctica y sostenible estas normativas. Y para eso, como siempre, nos acompaña Marco Antonio Perelli. Bienvenido. Hola Evelyn, hola a todos los que nos escuchen. Un nuevo capítulo, así que, bueno, seguimos entusiasmados con la idea de comunicar, de aportar a las organizaciones, a las empresas que conozcan lo que significa la normativa. Y nuestro principal motivación es que esto no se transforme en que se genere una suerte de pánico generalizado, sino que de una adaptación, de una inclusión y que luego, ojalá con el tiempo vaya mutando a transformarse en un diferenciador. Importante para cada empresa. Exactamente, esa es la idea. Así que para todos los que nos ven o nos escuchen en algún minuto, justamente es poder socializar estas normativas y, bueno, también, por supuesto, ver cómo le podemos hacer frente y para eso estamos con la idea de poder colaborar. Excelente. Bueno, partamos entonces directamente. ¿Qué es la Ley 21719? ¿Cierto? Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y por qué marca un antes y un después en las empresas? Bueno, fundamentalmente, y en lo preciso, yo diría que esto moderniza completamente lo que entendemos hoy por la ley o la forma en la que nosotros tratamos nuestros datos, ¿cierto? Puede parecer quizás un poco evidente, 21.719, Ley de Protección de Datos Personales, y dónde podrían algunos preguntar dónde está la modernidad, digamos. Bueno, en que esto no existía antes. Hay que ser justos, está la ley 19.628, pero no con las características que involucra hoy día la 21.719. Está alineada también con los estándares internacionales, lo cual es muy positivo. Tiene y tributa absolutamente a la política nacional de ciberseguridad que viene ya, ¿cierto?, de el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet número 1, ¿sí? Me refiero a su primer mandato, su primer periodo, y que ha seguido durante los periodos que tenemos hasta en la actualidad. Por tanto, esa es una cuestión potente, digamos, de la representación de la norma, ¿verdad? Otra cosa, pero absolutamente importante también, es que crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Por tanto, entonces aquí tenemos la aparición de un ente regulador, ¿cierto? Un ente fiscalizador, un ente orientador también, porque ya que, siendo consecuente con lo que decía en un principio, ¿verdad? Esto no es una lógica de persecución ni de castigo, sino que muy por el contrario, ordenarnos. Y yo tengo la idea, en realidad no me cabe duda de que la agencia, ¿cierto?, de protección de datos personales va a tener también esa lógica en un inicio. Así que hay que verlo también de una forma positiva, hay que verlo, ¿cierto?, en cómo hoy día nosotros estamos hasta el día de hoy, ¿cierto?, tratando nuestros datos y cómo podemos mejorar, dado que tampoco podemos desconectarnos del entorno. El entorno habla de ciberataques de hace ya muchas décadas, habla de cómo se ha ido enfatizando el tema de los ataques o ciberataques por parte, ¿cierto?, de los delincuentes informáticos, cómo ellos también han ido evolucionando en sus técnicas y el impacto que tienen las personas. Entonces, es obvio que necesitamos, ¿cierto?, que nuestros datos estén protegidos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público también. Hay también, bueno,
hay que decirlo, transparentarlo, evidentemente, para todos los que puedan tener la oportunidad de leer la ley, ¿cierto? Se van a dar cuenta y van a llegar a un lugar donde van a encontrar las multas por incumplimiento a la norma. Las multas son significativas. Nosotros no hemos hablado todavía acá de cuáles son los valores, digamos, o los costos que puede llegar a tener esto, pero son significativos. Pero eso es en los casos extremos de que derechamente, ¿cierto?, una organización no escuche o no adopte lo que el legislador, ¿cierto?, y la norma está apoyándonos, digamos, para que nosotros podamos implementarlo dentro de nuestra organización. Y aquí hay otro punto importante que tiene que ver, yo creo que con una cuestión técnica del área informática, del área de las telecomunicaciones, redes, etcétera, en que aquí la lógica ya no basta con no fallar, sino que hay que demostrar, ¿cierto?, qué es lo que yo estoy haciendo en la realidad con los datos que yo estoy operando, ¿cierto? O sea, no basta con decir estamos ok, no se preocupen, sino que tengo que tener la capacidad de demostrarlos con documentos, ¿cierto?, con elementos de trazabilidad, entre otras cosas. Entonces, definitivamente, como tú muy bien decías, Evelyn, hay un antes y después, y lo que yo acabo de nombrar creo que son un par de tips, hay muchos más por supuesto, pero son un par de tips que claramente se distinguen de lo que nosotros hemos conocido hasta el momento en Chile. Claro, y tenemos que sumarnos, ¿cierto?, todos estos cambios, que es súper relevante. Y respecto a lo mismo, ¿cuál es el mayor error, por ejemplo, de interpretación? Si leemos la ley, ya, me imagino que aquí varios de los que ya nos escucharon en el podcast anterior estuvieron ahí buscando, ¿cierto?, la información. Entonces, ¿cuál es el mayor error de interpretación que estás viendo hoy en el mercado respecto a esta ley? Mira, se repite bastante el comentario de todavía no fiscalizan. Y claro, efectivamente estamos parados, ¿cierto?, a 22 de enero. Y la norma entra en vigor, ¿cierto?, el 1 de diciembre de este año. Entonces uno puede verlo bien lejano. Estoy parado en enero, que a todo el año hasta diciembre. Pero hay que preparar a la organización para que esto no se transforme en un estrés. Entonces, una de las recomendaciones, ¿cierto?, es que vayan tomando en consideración, ¿cierto?, estos meses, este tiempo que queda, para ir organizándose en forma interna, porque hay que cambiar también costumbres, ¿cierto? Esta costumbre, por ejemplo, de enviar una planilla entre múltiples correos electrónicos, hay que cambiarlo a la costumbre, por ejemplo, de meterlo dentro de un repositorio que esté controlado, ¿cierto?, y con accesos restringidos solo para las personas que puedan verlo. Entonces, eso no es solamente una cuestión técnica, es una cuestión también de entender y que cada uno de los colaboradores dentro de una organización entienda que esta cosa funciona, digamos, porque tengo datos que no son míos y tengo que proteger. Entonces, derechamente, yo creo que por un lado está esto de que todavía no fiscalizan, también yo agregaría el concepto que tienen algunos de que esto es solo para grandes empresas, y esto no es así. Esto aplica a toda la empresa que tenga datos. O sea, si tienes una empresa con 10 personas y tienes una planilla de pago de sueldo, tienes datos privados y probablemente datos sensibles también. Así que aquí no se hace una distinción por tamaño de empresa. Sin embargo, ¿cierto?, estoy hablando dentro de la suposición, una vez que entre en vigencia el 1 de diciembre, tendríamos que suponer, ¿cierto?, que la Agencia de Protección de Datos Personales va a generar algún tipo de reglamentación y podría en esa reglamentación indicar, ¿cierto?, que las empresas pequeñas puedan tener un tiempo adicional de cumplimiento. Estoy inventando, digamos, una lógica que no es la modificación de la ley, porque eso no se puede hacer porque hay que ir al Senado para eso, pero sí una reglamentación. Entonces, independiente de eso, el tamaño de la empresa no importa. Entonces, ahí hay un tema importante. Y Marco, ¿sí? Porque me imagino que les pasa mucho a las empresas. Bueno, si yo tengo mi emprendimiento, ¿sí?, no soy una gran empresa, esto también me afecta, ¿correcto? También yo tendría que tomar a lo mejor resguardo de la información, aunque tenga solamente un sitio, por ejemplo, de ventas en línea. Hay varios emprendedores que tienen su venta de productos
en línea. Sí, claro. Sí, bueno, ahí, bueno, no quiero entrar en profundidades, digamos, pero lo que hemos conversado en algún minuto hace varios años ya al interior de la empresa, ¿verdad? Generar una venta a través de lo que conocemos históricamente los informáticos como el carrito de compra, ¿cierto? Tiene una serie de obligaciones también legales. O sea, no solamente estoy hablando de pagar impuestos, sino que estoy hablando de derechos a retractos, por ejemplo, etcétera. Y si tú tienes un emprendimiento pequeño, digamos, ¿cierto? Y tú tienes datos de tus clientes, ¿verdad? Como lo estipula la norma, en términos de la identificación clara y precisa que entrega la norma respecto de lo que es un dato privado y lo que es un dato sensible, estás dentro del cumplimiento. O sea, no escapas, digamos, del cumplimiento. Por lo tanto, aquí podemos incluir pymes, podemos incluir, ¿cierto? Obviamente, colegios y universidades que tienen, vaya que sí tienen datos privados, ¿cierto? Y a eso debemos sumarle que son datos de menores de edad, más allá de los datos que puedan tener, ¿cierto? De los apoderados, en el caso de los colegios, las universidades ni hablar, ¿cierto? Con todos sus estudiantes que inclusive a veces te preguntan si es que tienes algún tipo de enfermedad o algún compromiso para poder apoyarte si es que te ocurre alguna crisis en algún minuto estando en clases. Entonces, tienen datos también que pasan a ser datos sensibles. Están, a propósito, y siguiendo con la ruta, las clínicas, lo mismo, ¿cierto? Los consultorios, los centros médicos, ¿verdad? Que están los centros con odontología, ¿verdad? Con una serie de servicios de salud. Todas las empresas de servicio, ¿cierto? Incluyéndonos a nosotros también que manejamos datos de nuestros clientes. Uh-huh. Y en general cualquier organización que tenga datos de personas. Entonces, hay un compendio, ¿cierto? Un grupo, un rubro específico con el cual nosotros también trabajamos indirectamente, que son los organismos técnicos de capacitación, las OTEC. Las OTEC tienen una gran cantidad de información porque de esa forma, ¿cierto?, generan los cursos de capacitación donde sus clientes directos son las empresas. Entonces ahí se produce un fenómeno muy interesante en donde está, por un lado, la información de las empresas, me refiero específicamente a sus trabajadores. Esa información la empresa la envía a una OTEC, que es el organismo técnico, ¿cierto?, que va a ejecutar la capacitación, y en muchos de los casos también aparece la figura de la OTIC, el organismo técnico intermedio de capacitación. Por tanto, entonces estamos traspasando información ya en este ambiente en tres escenarios muy distintos: empresa, OTEC y OTIC. ¿Sí? Entonces, ellos también están, sin duda alguna, dentro de la norma y el cumplimiento de la protección de los datos personales, en este caso, por ejemplo, de todos de todos los que estén inscritos, ¿cierto?, para cursar algún tipo de capacitación. Correcto. Y sin contar, digamos, que después toda esa información va a CENSE. Por supuesto. También ahí exacto. Se hace más que una triangulación, son cuatro organismos ahí que se van vinculando. Exacto, que la vinculación, ¿cierto?, el traspaso de esta información es una cosa que hay que analizar, estudiar, ¿cierto? Ahí es donde el experto, en este caso el abogado, ¿cierto?, es el que tendrá que determinar cuáles son estos traspasos, cómo vamos a dejar este registro, a hacer esta trazabilidad de los datos, sobre todo cuando tengan que ser, por ejemplo, eliminados. Ese es un punto bien interesante. Uh-huh. Y me gustaría detenerme ahí con un ejemplo cotidiano sobre el tratamiento de datos. Por ejemplo, hablaste en su momento de las clínicas. Sí, correcto. ¿Sí? Hay portales en las clínicas donde yo como mamá puedo tener mis datos, mis antecedentes médicos en mi registro, ¿cierto?, mi acceso, y además tengo a mis hijos, ¿ya?, porque son menores de edad, porque puedo ver su información, ¿ya?, como familiares, ¿sí? Y puedo gestionar toda esa información de sus cuentas y mis cuentas, ¿cierto? ¿Y qué pasa después cuando ellos ya son adultos?
ahí debiese gestionarse esa información para poder hacer un registro separado o eliminarlo de las datas. O también qué pasa con si es que no soy el tutor legal de los menores. Sí, bueno, ahí pusiste un tremendo ejemplo, porque aquí aquí es justamente lo que nosotros buscamos, digamos, de poder apoyar. ¿En qué sentido? Lo que tú acabas de comentar, sí o sí, a mi juicio, requiere de la intervención de un abogado que vaya revisando toda esta lógica, digamos, de lo que tú mencionas como un tutor, que no necesariamente, ¿cierto?, es el padre en muchos casos. Correcto. Y por tanto, entonces, estamos en el escenario de información de menores de edad, ¿correcto? Que eso ya de por sí, ¿verdad? Hay que protegerlo y los colegios tienen que realizar eso. Exacto, que en los colegios también sucede el mismo. Exacto. También. Y ¿qué ocurre con esa información, ¿verdad? Una vez que, lo estoy poniendo fácil, digamos, ¿qué ocurre con esa información cuando el estudiante egresa del colegio? O sea, de alguna manera tiene que haber garantía de que esa información o debe ser eliminada, ¿cierto? Porque ya... Cumplió su ciclo. Cumplió, claro, y cumplió el objetivo con la cual se había entregado en un principio. Y por eso hay que generar normas internas, ¿cierto? Políticas internas dentro del colegio. Eso es lo que estoy viendo ahora. Pero por otro lado, tengo que garantizarlo también en términos técnicos, ¿cierto? Que las áreas informáticas, por ejemplo, de un colegio, también den esas garantías. La información, ¿cierto?, está protegida, está con la información que está ahí, digamos, con los estudiantes que están en ese momento cursando algún nivel académico, ¿verdad? Ese es un punto súper relevante. Y por tanto, ahí vemos cómo esto va mutando, ¿sí? Porque efectivamente, como lo hacen los bancos en general, si tú le sacas una tarjeta una tarjeta Vista, por ejemplo, a uno de tus hijos, en un principio tú tienes la tutela de la tarjeta y ves cuáles son sus movimientos, puedes controlarlo, lo puedes ver desde el portal. Pero inmediatamente que cumplen 18 años, ¿cierto? Ya no puedes tener ese acceso, ¿cierto? Porque tiene la mayoría de edad, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces... No, además que puede ser su mamá, pero tienes que pedirle permiso para entrar ahí o simplemente te lo puede negar, pues si es un mayor de edad. Entonces, ¿qué es lo que ahí uno ve? Porque se ve súper simple, pero ahí hay un escenario tecnológico, ¿cierto?, que es capaz de determinar en base a los datos que te pidieron en un principio que cumpla años dentro del sistema para que el sistema automáticamente, ¿cierto?, reconozca que esta persona es mayor de edad y que luego entonces tendrá que ir a pedir los consentimientos correspondientes a la persona mayor de edad en ese momento para sus datos, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, es muy buena tu pregunta porque hace un ejercicio mental de todo el proceso en el cual se involucra la gestión del dato. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que en una mesa dentro de una organización es ideal que se sienten y las personas involucradas, ¿cierto?, y conversan sobre cómo es el proceso del dato que nosotros manejamos de terceros. ¿Te fijas? Así que, porque con el ejemplo que tú me diste, hay varios pasos, hay varias cosas que están entre medio. Sí, que se va relacionando, bueno, distintas empresas, tanto públicas como privadas, ¿cierto? Hay que mejorar, ¿cierto? El tema de la gestión de este dato. ¿Sí? Lo mismo pasa con las ISAPRES, por ejemplo, lo mismo sucede con las universidades. Sí, y ojo, que es importante también, digamos, cuando partimos hoy día, me comentabas y me preguntaste cuál es el error que cometen algunas empresas. Yo te decía, bueno, a nosotros no nos van a fiscalizar. Lo que hay que tener presente, ¿cierto?, es que si bien es cierto, va a existir, ¿cierto?, esta Agencia de Protección de Datos, ¿sí? Cada uno de nosotros es un potencial fiscalizador. Por tanto, entonces yo tengo que estar preparado como empresa para que alguien que haya tenido alguna relación comercial conmigo o esté dentro de un listado pueda preguntar y decir, sabes que yo necesito que me saques mis datos y me compruebes, ¿cierto?, que los eliminaste porque yo ya no pertenezco a esta organización, por ejemplo. ¿Vale? Como lo que pasa con las compañías telefónicas.
Por ejemplo, ¿cierto? Me Si tú cambio ya- de compañía y ya no quiero que me sigan escribiendo o me sigan llamando. Y alguien al interior se tiene que hacer responsable. Y por eso está el responsable de datos. Porque hay una cuestión. Por ejemplo, si tú fuiste cliente y ya no lo eres porque te transferiste a otra compañía, ¿cierto? Llevaste tu línea telefónica a otra compañía, no existe un lazo, digamos, comercial con la compañía saliente y por tanto entonces, ¿por qué deberían seguir llamándote? Deberían hacer lo que se supone que se realiza con lo que dice la norma. Entonces, y si eso no ocurre y te continúan llamando, tú estás en todo tu derecho de ir a la compañía y decir, oye, ¿sabes qué pasa esto? O buscar amparo también, hasta este momento, ¿cierto?, en la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿Sabes qué? De tal empresa me siguen llamando y yo no tengo ninguna relación ni contractual ni comercial con ellos. Entonces, ¿cómo lo hago para que no me llamen más? ¿Sí? Entonces, esto Correcto. va más allá de lo que buenamente, ¿cierto?, nos ha ayudado y nos ha apoyado en algún minuto el CERNAC, ¿cierto?, a evitar llamados molestos, etcétera. Pero aquí yo creo que se le entrega una herramienta a la ciudadanía y yo aprovecho, en base a tu pregunta, hacer un llamado, ¿cierto?, a las personas, a la gente, a todos nosotros, ¿cierto?, que tenemos nuestros datos dispersos por distintos lados, desde el supermercado, desde el ISAPRE, como tú decías, colegio, etcétera, etcétera, a que ejerzan, ¿cierto?, lo que la ley 21719 nos otorga, una herramienta poderosa, ¿cierto?, para poder proteger nuestros datos, proteger nuestra identidad, proteger nuestra privacidad. Entonces, por eso cuando alguien comenta y dice, no, es que no van a tener posibilidades de poder hacer las revisiones, ¿cierto?, o salir que la agencia vaya, ¿cierto?, a revisar, a fiscalizar. O sea, en Chile, en teoría, deberían, bueno, por hacer un número genérico, digamos, porque no todos son mayores de edad, pero si somos, no sé, invento 10 millones de personas mayores de edad, considerando un poco los números de los que votan, tienes 10 millones de fiscalizadores, potencialmente. ¿Sí? Mira, qué interesante. Uy, vamos a tener que revisar nuestras cuentas, ¿cierto? Nuestro Exacto. acceso. Pero por supuesto. Bueno, o sea, no estamos hablando de hacker, estamos hablando de una operación diaria, ¿cierto? De la gestión del Es que, dato. perdona que te interrumpa ahí y pusiste un warning ahí importante. No estamos hablando de hackers, porque ese es otro mundo. O sea, lo que no podemos olvidar también, para los que dicen, a mí no me van a fiscalizar, o cómo lo van a hacer, ya les dije, tenemos potencialmente 10 millones de fiscalizadores. Pero por otro lado están los delincuentes informáticos. Y por tanto, entonces, el delincuente informático puede vulnerar tu seguridad dentro de tu organización si tú no estás preparado realmente para salvaguardarla. ¿Y cómo explicas después la filtración de datos? No a la agencia, ante un tribunal. ¿Sí? Como dice nuestro amigo Mario, nuestro abogado, cuando el tema se judicialice. No, es que no tenía la infraestructura para protegerla y pucha, entraron y los delincuentes informáticos fueron ellos los que, sí, de acuerdo, pero ¿qué hiciste tú para evitarlo? No tenías ninguna norma, no tenías nada, no tenías ni siquiera una política. Claro, en ese sentido las empresas tienen que darse cuenta o conocer cuáles son sus brechas de incumplimiento. Pues reconocerla. Si la norma, claro, cuando uno la lee, ¿cierto? Uno dice, wow, o sea, me están pidiendo muchas cosas acá. Pero hay que partir por reconocer, ¿cierto? Y como me dijo alguien por ahí alguna vez, hacer la cuenta del guaso, digamos, y no engañarse, no decir, no, si estamos bien, sino que reconocer las brechas, porque a partir de la brecha que tú tengas, ¿cierto? Esta falencia que pueda generarse, trabajas, la identificas, ya hiciste una tremenda labor, sabes dónde tienes que entrar a picar, por decirlo de alguna manera más coloquial. Y por tanto, entonces, ya tienes el reconocimiento y ya sabes dónde tienes que abocar tu energía, ¿vale? Tu infraestructura.
Y como lo hablábamos en el capítulo anterior, esto no significa necesariamente grandes inversiones. Y también, aquí me voy a poner un poco del área de ingeniería, también puedes ocupar open source para este tipo de soluciones desde el punto de vista de la protección de datos. No solamente son software pagados, ¿cierto? Porque los hay muy buenos, excelentes, pero si tu presupuesto es un poco más escaso, o sea, hay una gran diferencia entre dejar literalmente una planilla llena de datos sensibles tirada en el escritorio de un computador a utilizar una herramienta con open source, ¿cierto? Que te encripte esa planilla y que la deje en algún lugar protegido y que por último le produces, perdón, al delincuente informático que deba realizar un par de pasos más antes de llegar. ¿Cierto? Nadie está diciendo que la norma, para que quede súper claro, digamos, nadie está diciendo que la norma nos va a proteger de los delincuentes informáticos. Como nadie puede decir técnicamente que el firewall te protege de los delincuentes informáticos, pero mitigas. Y eso es lo que busca también la norma. Claro, hace que sea más difícil o tengan que buscar más mecanismos estos hackers para poder... Y también te protege tú como organización, o sea, fuiste víctima de un delincuente informático. Perfecto, pero si esto se judicializa, entonces tú vas a decir, pero yo hice todos estos pasos, que es muy distinto a decir no hice nada, porque la norma te dice que tú desde el diseño tienes que considerar la protección de los datos. ¿Y cómo te presentas ante un tribunal si que la cosa se pone muy compleja diciendo yo no hice nada? ¿Sí? Desde el punto de vista de la protección y la seguridad. O sea, esto es un mensaje directamente para todos los del área de ingeniería. Poder buscar no tan solo la inversión o financiamiento, de repente las empresas como desconocen el alcance, ¿cierto? La envergadura de este riesgo y asociándolo a las normativas también, no quieren invertir en ciberseguridad. ¿Sí? Entonces les pasa que no tienen apoyo del directorio de repente. Sí, claro, porque están concentrados en su negocio. Pero sí podrían ofrecer mecanismos o controles que le ayuden a través de estas herramientas open source. O sea... No hay excusa, digamos. Y claro, y adicionalmente, si es que no tienes el dinero, digamos, que eso es una cosa, ¿verdad? Que lo puedes ver con herramientas open source, pero resulta que alguien me puede decir en una OTEC, por ejemplo, pero Marco, ¿qué es open source? No tengo idea de eso. Claro, ¿por qué? Porque no tengo un área informática dentro de la OTEC, por poner un ejemplo, digamos, de lo que estábamos hablando hace un rato atrás. Entonces, no importa, externalízalo. Externaliza tu protección, ¿cierto? Eso también lo puedes realizar. Te pueden ayudar de esa forma, ¿cierto? De hecho, esa es una de las características que nosotros vimos para democratizar también el tema de la protección de datos. O sea, esto no pueden ser altas sumas de dinero constantemente, ¿cierto? Con grandes inversiones. Nosotros lo que buscamos justamente con CISO Online, que da el nombre, ¿cierto?, de nuestro podcast, es democratizar la protección. Ese es nuestro concepto. La democratización de la protección tiene que ser para todas las empresas. Si toda la norma dice que esto abarca a todas las empresas, no todas las empresas están dispuestas o tienen los recursos para pagar grandes sumas. Esa es una de las cosas que a nosotros nos motivó, ¿cierto?, para poder hacer el proceso. O sea, perfecto, ahí está la norma, pero apoyemos también, ¿cierto? O sea, no puedo llegar a una empresa que, no sé, pueda tener ingresos anuales de 60, 70 millones de pesos, 100 millones de pesos al año, ¿cierto? 30 millones de pesos al año, y decirle que la protección, el software, la infraestructura y todo vale, qué sé yo, 400 millones de pesos. No se condice. Entonces, apoyemos esa parte de la sección, pero sin olvidar de que hay responsabilidades por cada una de las empresas. O sea, las empresas, a mi juicio, ¿cierto?, no pueden decir, no, que yo no voy a hacer nada porque no quiero, digamos, sino que tienes datos de tus clientes. Consagra a tus clientes y protégelos. Eso es lo que se espera dentro de una compañía, digamos, ¿cierto? Exacto. Bueno, y según tu experiencia, con lo que has visto, con las empresas clientes, sin nombrar, por supuesto, a estas empresas, ¿dónde están hoy las principales brechas de este cumplimiento? Mira, en lo concreto, no saben qué datos tienen. Primero, eso ya es un problema, ¿sí? Es un pozo ciego donde
no, o sea, ni siquiera se ha hablado de la clasificación del dato, o sea, no saben qué datos tienen derechamente. ¿Sí? Menos saben quién accede a esos datos. ¿Sí? Tengo una base de datos con información de mis clientes o de cursos, como hemos hablado, pero no tengo la menor idea real de quién está accediendo a esos datos y por qué. ¿Sí? Ese es un segundo punto. Ujú. Un tercer punto también es que obviamente no tienen políticas vigentes. Quizás generaron alguna vez alguna política interna de datos o de acceso a una base de datos, pero no está vigente o es inexistente. ¿Sí? No existe. ¿Sí? Menos existe entonces el registro del tratamiento del dato, o sea, toda esta trazabilidad de la que yo hablaba. No está, no existe. O sea, creo que alguien envió una planilla para allá, pero no sé por qué, pero mira, busca tú los datos de una planilla específica en la pestaña tanto, yo te mando toda la planilla. O te mando la carpeta completa. O te mando la carpeta completa, o la dejo colgada, ¿cierto?, de la URL de la página de la empresa. ¿Sí? Esas cosas ocurren. Entonces, ahí hay brechas de cumplimiento importantes. No hay un responsable definido. Aquí la norma pide que exista una persona con nombre y apellido que digan tú eres el responsable de los datos de la empresa. No sé si todos quieran pelearse ese cargo, digamos, ¿sí? Pero es un cargo que si yo lo mucha veo... responsabilidad. De mucha responsabilidad, sin duda, pero es un cargo que como profesionalmente hablando te puede marcar un antes y después también dentro de tu posicionamiento como gestor, como profesional, como referente. Eso es importante. Si a uno también como profesional, cuando le pasan responsabilidades adicionales, también tiene que ser una cuestión motivadora, ¿cierto? Ese es el punto, porque esto no se acaba, digamos. O sea, partimos el 1 de diciembre y no hay vuelta atrás. ¿Sí? A no ser que exista una derogación, pero esas cosas son palabras mayores y no creo que eso ocurra. Y bueno, y otra cosa ahí respecto de las brechas que más se ven también son la falta de evidencias. ¿Sí? Evelyn, yo protejo tus datos. Ah, perfecto, Marco, extraordinario. Y si tú me preguntas, ¿me puedes mostrar cómo? Ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? No tengo... ¿Procedimiento? No tengo el procedimiento, no tengo, ¿cierto?, la estrategia tecnológica, no tengo un responsable, no tengo nada. Entonces, yo diría que esos puntos son como los más relevantes respecto de las brechas que más se repiten dentro de la organización. Hay más, sin duda, pero esas son como potentes. Con eso ya tienes para trabajar un rato largo, digamos, armando eso. O sea, voy a encontrar empresas que estén en este escenario. También pueden ser que existan empresas que estén con un nivel de madurez medio, ¿cierto? Exacto. Y que vayan avanzando. Sí. Siempre manteniendo la continuidad operativa de su Lo importante, y como yo se lo he dicho históricamente a mis clientes respecto, ¿cierto?, de los procesos de ciberseguridad, seguridad de la información, etcétera, es que esto no es inventar la rueda como lo hemos conversado anteriormente. Hay que reconocer los esfuerzos que ya se han realizado a la fecha dentro de las compañías, tal como tú lo mencionas, que son, uno lo puede determinar como los estados de madurez que tiene cada una de las organizaciones. Y si hay alguna cuestión técnica que se haya desarrollado, se puede depurar, se puede mejorar. Entonces, eso también baja un poco el estrés de las áreas técnicas que tienen que dar fe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por un lado, la parte legal, políticas, etcétera, concienciación hacia arriba, hacia abajo dentro de la compañía, para los lados, para todas partes. Y reconocer, ¿cierto?, que puede ser que en algún minuto, ¿cierto?, algún programador, algún DBA, ¿cierto?, dijo, oye, voy a hacer un proceso de encriptación porque le nació hacerlo, porque lo escuchó en alguna parte, porque aplicó una buena práctica. Eso hay que reconocerlo y eso ya es un punto de partida importante. Entonces, ahí hay un llamado también. Al conocer, ¿cierto?, cuando alguien quiera apoyarlos dentro de esto, no necesariamente hay que partir de cero. A nosotros nos ha pasado con nuestros clientes, ¿cierto?, de CISO Online, que algunos me dicen, no tengo nada, Marco. Toma, listo, perfecto. Pero hay otros que me dicen, yo tengo esto, ok, veámoslo. Y lo incorporamos dentro del proceso, ¿cierto? Y así avanzamos más rápido también. Entonces no es necesario borrar todo lo que se haya hecho hacia atrás. Al contrario, el llamado Suma. está exactamente a sumar.
Sí, sin duda eso es importante. ¿Y qué pasa si mañana llega la agencia a tocarnos en la puerta, ¿cierto? Tocarle la puerta a estas empresas. Bueno, ahí, claro, ahí va a haber una carga de estrés importante. La agencia, como hablábamos anteriormente, ¿cierto? Si es que hay algún requerimiento de algún tercero, no es que si tienes un cumplimiento o un no cumplimiento te vayan a pasar inmediatamente una multa de 5.000 UTM o de $1,500,000, digamos, que son los montos un poco más de eso, sino que puede haber una carta de amonestación, puede haber alguna cosa desde el punto de vista de decir, ok, arreglen esto, ¿sí? Esto es impresentable para el tipo de empresa que estamos fiscalizando, así que arréglenlo. Pero ahí se produce inmediatamente un efecto, que es, por un lado, plazos acotados. Claro, O sea, arréglalo, pero tienes tanto tiempo para poder claro. hacerlo. Sí, no te voy a decir, mira, hoy día estamos a 12 de enero del 2027, entonces como te fiscalizamos hoy día, yo creo que vamos a volver el próximo, el 29, ¿te parece? El año 29. No, te van a hacer plazos acotados. Y eso estresa a la organización. Eso puede traer costos que no están planificados, ¿cierto? Dentro de los costos anuales con los cuales se manejan las organizaciones. O simplemente no tienes cómo hacerlo porque no tienes la herramienta técnica o el conocimiento técnico interno para hacer lo que la agencia visualizó. ¿Te fijas? Solicitud de evidencias. Y la solicitud de evidencias, comprenderá, ¿cierto?, que estamos en el 2021 con altos niveles de tecnología. No voy a escribir un documento hoy día, ¿cierto?, diciendo de que fue escrito en el 2010, ¿cierto? Porque de ahí que nosotros tenemos las políticas, porque eso Claro. es faltar de otra manera luego a lo que implica la disposición vigente. Ojo con eso. O sea, tampoco esto se trata de empezar a decir, no, si nosotros tenemos este documento desde el año 2010, porque ahí arriba dice política, ¿cierto?, de tratamiento de datos personales de diciembre del 2010. Así que nosotros llevamos más de 16 años con esto. Claro, construyeron O sea, el documento con fecha Claro, anterior. construyeron el documento con una fecha para atrás, pero la metadata no te miente. Entonces eso ya son otras cosas pero para nada son recomendables. La revisión documental, justamente, ¿cierto? Que es lo que te vería encima y vas a correr de un lado a otro pidiendo documentos. Y para eso, por ejemplo, están las buenas prácticas de las carpetas que se generan ordenadamente, ¿cierto? Bajo el estándar de la 27001, que te dice, mira, aquí tienes que poner la carpeta con políticas, con trazabilidad, etcétera. Siempre es muy bueno tenerlo ordenado para una posible fiscalización. Y el riesgo de la sanción. O sea, mira, si es muy distinto que te digan, como yo asumo, digamos, que me van a decir, mira, ¿sabes qué, Marco? Te falta esto. Perfecto. Estamos a 21 de enero, ¿cierto? Volvemos en abril. Listo. Y nos volvemos pulpos dentro de la organización, ¿cierto? Trabajando para cumplir en abril. Pero en abril ya no va a ser lo mismo. O sea, en abril va a decir, oye, quiero esto resuelto. Y si no, aplica una multa. ¿Sí? Correcto. Entonces, no te van a dar el perdonazo por una segunda oportunidad. No lo sé. Yo diría, ¿cierto?, que, no sé, desde mi mirada de informático, no de abogado, yo entiendo medianamente, ¿cierto?, que la Agencia de Protección de Datos Personales es un ente estatal, ¿cierto?, que está, ¿cómo se llama?, mandatado por una ley. Aparece justamente la 21719, y yo entiendo entonces que todas las personas que trabajen dentro de esa agencia están mandatados por ley para hacer cumplir lo que se supone que esa ley debe cumplir, ¿sí? Entonces, yo creo que en un principio, en base a la reglamentación adicional que se gestione, pueden haber lógicas de tiempos y plazos para los cumplimientos si es que estás con brechas importantes. Pero no creo en ningún caso que existan la suerte de perdonazos, porque entiendo que no podrían hacerlo, digamos. O sea, tienen que cumplir el mandato de lo que dice la norma. Me refiero a los fiscalizadores, ¿verdad? Entonces, ahí no hay que confiarse en eso. O sea, además que, insisto, no solamente véanlo como un nivel de cumplimiento donde estoy con una soga en el cuello, sino que véanlo también como un nivel de
diferenciación comercial, ¿cierto? Va a ser muy distinto ver, porque yo creo que va a ocurrir eso, en que las empresas tengan algún logo verde, amarillo, rosado, da lo mismo, que diga adscrito, ¿cierto? O con el certificado o con cumplimiento normativo, ley de protección de datos personales. ¿A dónde crees que voy a ir yo si es que hay una compañía telefónica que me aparece con ese logo? ¿Sí? Entonces ya es un elemento diferenciador dentro del mercado. En un colegio, cumplimos con la norma de protección de datos personales de sus hijos. ¿Sí? Entonces, por eso insisto nuevamente en llamar a la comunidad en general a darle valor, ¿cierto?, a esta iniciativa legal. Y si una empresa quisiera hacer las cosas bien hoy, ¿por dónde debe comenzar o qué es lo que tiene que tener mínimamente para poder avanzar? Bueno, Antes de que empiecen a caer todas estas fiscalizaciones, ¿cierto? Y porque como empresa no quiero que me llegue una multa, ¿sí? Pero quiero hacer las cosas bien, porque tenemos un escenario donde pueden haber empresas que digan, no, si total no me van a fiscalizar, ¿cierto? Mira, pero quiero hacerlo bien. Por supuesto, que es válido, digamos, y por eso digo que la norma no busca el castigo, digamos, sino que lo que busca en su esencia es la protección de todos nuestros datos. Esa es una cuestión importante. Entonces, mira, yo diría ahí que la recomendación, ¿cierto? Y por ejemplo, lo que nosotros realizamos es un pequeño diagnóstico inicial, generar las políticas en forma interna dentro de la compañía, ¿cierto? El registro de actividades, el tratamiento, cada cosa, hacia dónde va, generamos una planilla, ¿cierto? Para que se vaya, ojalá, automatizando el proceso en el largo plazo. Medidas de seguridad documentales, contraseñas para los documentos. Mira, si puede ser con una carpeta compartida para los que son amantes de Windows o cualquier otro sistema operativo, pero que tenga un acceso, ¿cierto?, restringido. Procedimientos también de incidentes, si es que ocurrió algo, hubo una filtración o alguien tuvo acceso a una carpeta que no tenía que hacerlo. Y por supuesto también generar al final, digo al final porque estamos hablando de que tú me estás preguntando qué es lo que deberían hacer. Podría ser al principio, podría ser al final, podría ser al medio, pero sí es importante que exista un rol del responsable del DPO, digamos, dentro de la empresa. ¿Sí? Perfecto. Y aquí con el producto CISO Online, ¿cierto? Apoyamos a las empresas a realizar cada uno de estos ítems. ¿Sí? Sí, correcto. Dentro de ese modelo, bueno, la idea es que las empresas puedan cumplir con esta ley, la 21719, sin improvisar. Sí. ¿Cierto? Entonces, a través de este producto, CISO Online, podemos apoyar, ¿cierto?, a estas empresas a cumplir cada uno de estos ítems o, bueno, tratar de cumplir la normativa de manera lo más profunda posible. Mira, ahí el modelo, para explicarlo simple, digamos, con un cliente que tuvimos justamente una reunión hoy día, se va dando una dinámica muy, muy interesante. Primero me dicen, no tengo nada, entonces nosotros partimos y le generamos el cumplimiento con las políticas. Nosotros partimos con las políticas armadas, ¿cierto?, dentro de este estándar que existe. Entonces le generamos las políticas. Nosotros consideramos el proceso CISO Online como un cumplimiento como servicio, ¿sí? Es un servicio. Por lo tanto, el trabajo lo llevamos nosotros. Entonces, generamos documentación viva con la información que nosotros le vamos pidiendo al cliente. Entonces, hoy día a nuestro cliente le decíamos, mira, estamos en esto, ya tenemos las políticas, ya estamos armados con esto, tenemos una estructura, tenemos un tronco, tenemos gobierno. Listo. Ahora tenemos que ser capaces de demostrar ese gobierno. Ya, y para eso te voy a pedir entonces que me ayudes con un inventario. Entonces me dicen, Marco, aquí está el inventario. Perfecto. Y yo lo genero y lo metemos dentro de una planilla de riesgo, ¿cierto? Y en base a eso nosotros lo vamos armando y luego generamos el comité de seguridad de datos, ¿cierto?, dentro de la organización y nosotros los acompañamos en la sesión y los guiamos. Entonces, nosotros damos un respaldo técnico por un lado y un respaldo legal. Porque la documentación que nosotros entregamos también está visada por el abogado. Entonces esas cuestiones son importantes porque generamos también, por otro lado, escalabilidad. Vamos creciendo con el cliente, lo vamos acompañando. Entonces, pero no nos sentamos horas eternas a conversar,
¿sí? Yo soy súper crítico de eso y como lo he hecho siempre en mi vida, me hago cargo de lo que digo, digamos. Pero leo mucho por ahí de que hoy día tuvimos una importante conversación con el gerente de una organización. No necesitamos conversación, si la conversación ya está hecha desde que el Internet aparece en Chile. Me parece anacrónico de que alguien diga como gran gestión logramos conversar con una gerencia. Si los servicios y las cuestiones que nosotros vendemos hoy en Internet es hace más de 25 años atrás. Por tanto, todas las organizaciones deben tener una conciencia, a lo menos, ¿cierto?, de lo que es la existencia del ciberespacio, según lo que indica, ¿cierto?, la Política Nacional de Ciberseguridad, la existencia de los ciberataques, la existencia de los ciberdelincuentes. Entonces, ¿qué conversas? Actúa. Y la actuación está basada en los estándares. ¿Sí? Estándares 27001, ¿cierto? La misma política de la 21663, la ley de delito informático, la 21.459, por ejemplo. Son cuestiones que ya existen hace rato. Entonces, sentarse a conversar de hacia dónde vamos es faltarle el respeto también a tus propios clientes. Si eso es lo que a mí no me hace match, ¿cierto? La norma te empuja a que tú cumplas algo, pero ¿en virtud de qué? De la protección de tus clientes, los que te pagan todos los meses por un servicio que tú le entregas. ¿Qué tienes que conversar con eso? Si debiste haberlo hecho desde el día 1 que generaste un sistema y un aplicativo. Ahora que la norma viene, quieres conversarlo. No, ahora aplícalo, hazlo. Esa es la llamada. Entonces, es importante, dentro de lo que tú me preguntas, y qué es lo que hacemos dentro del cumplimiento, es eso. O sea, literalmente nos ponemos a trabajar desde el día 1 que el cliente me dijo, vamos, Marco. Ahí nosotros empezamos a trabajar con la generación de políticas, con un estándar, involucrándolos a ellos, por supuesto, en la toma de decisiones, lógico y evidente, pero no dejándolos solos, que es lo que pasa con estos procesos tan largos también de cuando una empresa hace o adquiere, ¿cierto?, un servicio para esto, ¿cierto? Un año entero conversando, pero al final el cliente queda desorientado. Si estas cuestiones tienen un nivel de profundidad importante que no lo conocen, nosotros lo absorbemos acá y le presentamos al cliente esa solución. Perfecto. Independiente del nivel, o sea, pues le ofreces, digamos, a la empresa distintos niveles, por ejemplo, de... Sí, porque yo soy bien, no sé, me gusta harto ver un poco y escuchar cosas de literatura y de temas de negocios internacionalmente, me nutro un poco de eso. Y no hay ningún problema en tener distintos planes, porque no puedes estandarizar un precio. O sea, ahí entraríamos en otra conversación y tendríamos que hacer otro podcast. En otro capítulo podemos claro, profundizar un poco más. Pero los precios no necesariamente tienen que ser una cuestión estándar para todos. ¿Por qué? Porque si yo voy a un colegio, ¿cierto? Si yo cobro 10 en general para una empresa que distribuye, ¿cierto?, no sé, energía eléctrica o gasoducto o lo que sea, y tengo un colegio, su visión y su lógica desde el punto de vista social es muy distinta. Entonces yo no le puedo cobrar 10 a un colegio. ¿Me explico? Yo le puedo hacer una rebaja, pero lo que me importa es que se proteja también al estudiante, al niño que está con sus datos dentro de ese colegio. Entonces, la diferenciación nosotros la pensamos así también dentro del estándar de CISO Online como producto, fundamentalmente porque tengo distintas realidades, siendo consecuente con lo que yo hacía de democratizar la seguridad de los datos. Claro, además que pueden haber, o sea, puede ser un colegio, puede ser una empresa, como dices tú, que a lo mejor ellos sí tienen política y no necesariamente tienen que crear la política nuevamente, Exacto. pero sí puedes ofrecer el servicio, digamos, de revisar esta política, de ajustarla si es necesario. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí se cumple, digamos, con lo Se puede ajustar, exacto. Perfecto. Bueno, y el CISO Tips de la sesión, ¿qué nos puedes decir de este episodio? Chuta, bueno, una cuestión importante. Nos concentramos hoy día en la 21.719, Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley no se cumple con discursos grandilocuentes, ¿cierto? De que estamos todos listos y asociados y estamos todos apuntando al cumplimiento. Sí, ya, listo, nos vamos para la casa. No. Tampoco con plantillas y planillas genéricas, ¿cierto? Porque tienen que ser adecuadas a cada uno de los clientes. Cuando yo digo que nosotros generamos plantillas y políticas del día 1, es evidente que ocupamos el estándar, pero también es evidente que las adecuamos a cada una de las realidades. Correcto.
¿esto cómo se hace? ¿Y dónde va el tips? Esto se cumple con orden, ¿sí? Que es una cosa fundamental, con evidencia, que es lo que estuvimos conversando el día de hoy, y con una responsabilidad clara de a dónde tengo que apuntar con el dedo cuando ocurra algo, ¿sí? Solo una conversación de un gerente de hace muchos años atrás que me pareció genial, que cuando ocurra algo dentro de la organización, cuando alguien apunte a alguien diciendo tú eres el responsable, tienes 3 dedos apuntándote a ti mismo. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, ¿sí? Antes de apuntar a alguien dentro de la organización, tengo que preguntarme, ¿hicimos el responsable? ¿Lo nombramos como corresponde? ¿Lo empoderamos dentro de la organización? Eso es un mensaje subliminal, ¿cierto? Para las gerencias en general, ¿cierto? Que si en algún minuto ocurre alguna cosa que no está esperada o se judicializa algo, digamos, respecto de la protección de datos. Perfecto. Bueno, hoy día nos queda claro entonces que la ley de protección de datos personales, la 21719, no es un tema futuro, sino que es algo que está presente. Exacto. ¿Cierto? Y tenemos que cumplir, no es una opción. ¿Sí? Cumplir no es opcional. No es opción. Pero cumplir sí es una decisión estratégica. Absolutamente. Excelente. Bueno, muchas gracias, Marco. Gracias también a todos los que nos están escuchando y nos encontramos en un próximo episodio de CISO Online. Muchas gracias, que estén muy bien.